Cada verano durante 9 años, mis papás me mandaban a la casa de mi tía para que mi hermano pudiera irse de vacaciones familiares con ellos. El día que recibí mi diploma de preparatoria, yo ya estaba instalado en otro estado. Lo único que ellos no sabían era en cuál. Les tomó 4 años encontrarme. Tenía 8 años la primera vez que mis papás me dejaron en casa de mi tía Sara durante las vacaciones de verano. Me dijeron que iba a ser una experiencia increíble. Según ellos, mi tía tenía una librería, un patio enorme y un gato llamado Kennel Master. Lo pintaron como si me hubiera ganado algún premio especial. Ian se subió al carro con ellos. Yo me quedé parado en el porche de la casa de mi tía con mi bolsa de viaje, viendo cómo salían de la entrada. Mi mamá me saludó desde el asiento del copiloto. Ian ni siquiera levantó la mirada de su Game Boy. Ese verano se fueron a Myrtle Beach. Claro, yo no tenía idea en ese momento. Tenía apenas 8 años. Pensaba que tal vez mis papás tenían algún asunto de trabajo, que Ian tenía algún campamento de verano o que simplemente había una razón que los adultos entendían y yo no. Mi tía Sara era increíble. Me dejaba cenar cereal, me enseñó a jugar ajedrez y jamás me hizo sentir como si yo estuviera estorbando. La verdad, pasé un buen verano. No hice preguntas. Al año siguiente ocurrió exactamente lo mismo. A principios de junio, mi mamá llamó y dijo: ¿O adivina qué, campeón? Vas a pasar otro verano en casa de tu tía Sara. Lo decía como si yo fuera el afortunado. Como si me estuvieran haciendo un enorme favor. Ese verano ellos se fueron a Outer Banks. Me enteré mucho después, gracias a un primo que lo mencionó durante la cena de Acción de Gracias, como si absolutamente todos ya lo supieran. Pero nadie me había contado nada. Ni siquiera se les ocurrió hacerlo. Para entender mejor mi familia, hay que conocer un poco la dinámica de la casa. Mi papá, Mark, es gerente regional de ventas en una empresa de materiales para construcción. Mi mamá, Brenda, es de esas personas que tiene un tablero de Pinterest para cada festividad y que se preocupa muchísimo por la opinión de los vecinos. Mi hermano Ian es 2 años mayor que yo. Y mientras crecíamos, parecía que toda la familia giraba alrededor de él. A Ian le diagnosticaron TAA en 2º grado. Y quiero dejar algo claro, no estoy diciendo que el TAA no sea real. Lo es. Puede ser complicado y necesita apoyo. Pero en algún momento, mis papás tomaron una decisión. Las necesidades de Ian se convirtieron en las necesidades de toda la familia, mientras que las mías pasaron a ser algo opcional. Ian necesitaba una rutina. Ian necesitaba atención. Ian necesitaba actividades para mantenerse ocupado. ¿Y yo qué necesitaba? Al parecer, solo necesitaba la habitación de invitados de mi tía Sara y un gato con el nombre de un personaje de juego de mesa. Ese era el problema, yo era el niño fácil. El tranquilo. El que pasaba horas leyendo. El que no hacía berrinches. Mis maestros siempre hablaban bien de mí y las niñeras decían que conmigo no había ningún problema. Mi mamá repetía eso constantemente, como si fuera un cumplido, cuando en realidad parecía una etiqueta que decía: este niño no necesita tanta atención. Y en lugar de que eso fuera algo positivo, terminó convirtiéndose en la razón por la que me dejaban de lado. Yo era el hijo que supuestamente no necesitaba nada. Así que dejé de recibir cosas. Recuerdo una vez, creo que tenía unos 9 años, cuando le pregunté a mi mamá si podía ir con ellos en el siguiente viaje. Ella me acarició la cabeza y me dijo: «Ay, cariño, te aburrirías muchísimo. Las actividades de Ian son más para él. Te vas a divertir mucho más en casa de tu tía Sara». Y ahí terminó la conversación. Ni siquiera lo pensó. Ni hizo una pausa. Era como si ya tuviera esa respuesta preparada desde antes de que yo abriera la boca. Para cuando cumplí 10 años, la rutina ya estaba completamente establecida. Cada junio preparaba una maleta. Cada junio mis papás me llevaban a Roanoke, Virginia. Cada junio Ian se subía al carro y se iba a algún lugar donde yo nunca estaba invitado. Quiero dejar algo muy claro, nunca odié la casa de mi tía Sara. Ella es, sin duda, la mejor persona de toda mi familia. Tiene una librería de segunda mano en el centro de Roanoke.
Nunca se casó y tiene esa forma especial de hacerte sentir que cada conversación importa de verdad. Ella me enseñó a cocinar. Me presentó los libros de Kurt Vonnegut cuando probablemente era demasiado joven para entenderlos completamente, y jamás me trató como si yo fuera una carga. De hecho, creo que esos veranos con ella son una de las razones por las que terminé saliendo adelante. Pero hay algo que aprendí sobre pasar todos los veranos con alguien que realmente te quiere. Eso no borra el hecho de que te están mandando lejos. Sara podía ser la persona más increíble del mundo, y yo diría que lo era, pero eso no cambiaba una realidad. Durante 9 años seguidos, mis papás decidieron irse de vacaciones familiares sin mí. Lo entendí por completo cuando tenía 12 años. Ya era bastante bueno con las computadoras. No al nivel de hackear el Pentágono ni nada parecido, simplemente tenía curiosidad y sabía moverme por internet. Una tarde en casa de mi tía Sara estaba usando su computadora de escritorio para buscar algo y noté que tenía Facebook abierto. No estaba intentando revisar nada privado. Simplemente hice clic en una pestaña equivocada. Y ahí estaba. El perfil de mi mamá. Había un álbum de fotos con el título, Viaje familiar a Hilton Head. Con 2 signos de exclamación, porque al parecer uno no era suficiente para demostrar emoción. Había 36 fotos. Mi papá en la playa. Ian manejando una moto acuática. Mi mamá con un vestido de verano, sosteniendo una margarita congelada. Los 3 juntos en un restaurante de mariscos, bronceados, sonriendo y disfrutando. Una familia de 3. Conté las fotos 2 veces. No aparecía en ninguna. Ni una sola. Obviamente, yo estaba a más de 300 kilómetros de distancia, comiendo sándwiches de queso derretido y leyendo Matadero 5. Me quedé sentado frente a esa computadora durante muchísimo tiempo. Todavía recuerdo el cursor parpadeando en la pantalla y el sonido de los móviles de viento de mi tía Sara moviéndose afuera, en el porche. No lloré. Tenía 12 años, y creo que una parte de mí ya lo había entendido desde antes. Ver esas fotos no creó el dolor, simplemente le puso nombre a algo que ya estaba ahí. Nunca le conté a nadie lo que había descubierto. Ni a mi tía Sara, ni a mis papás, ni a Ian. Solo lo guardé dentro de mí. Tenía 12 años y ya estaba aprendiendo algo que ningún niño debería aprender tan pronto, como guardar sus propios sentimientos y quedarse callado. Los veranos siguieron pasando. 13 años. 14 años. 15 años. 16 años. Cada año tenían un nuevo destino, Gulf Shores, Savannah, Key West, Charleston. Mi mamá publicaba fotos en cada viaje. Vacaciones familiares. Creando recuerdos inolvidables. Muy bendecidos. Pero cada álbum tenía la misma cantidad de personas. 3. Mientras ellos estaban de viaje, yo pasaba los veranos en Roanoke, acomodando libros en la librería de segunda mano de mi tía y fingiendo que no me importaba. La verdad es que dejé de fingir cuando cumplí 14 años. Ese fue el año en que realmente dejé de esperar algo diferente. No fue una escena dramática. No hubo gritos, puertas azotadas ni una gran confrontación. Fue algo mucho más silencioso. Fue ese momento en el que entiendes que las personas que deberían quererte más que nadie llevan 6 años seguidos demostrando cuál es tu lugar en su vida. Y por más que intentes cambiarlo, la realidad sigue siendo la misma. Así que dejé de pelear contra eso. Y empecé a prepararme. Hay una parte de esta historia que todavía no les he contado. Para cuando tenía 16 años, ya tenía un plan. Cuando cumplí 17, ya tenía una fecha para cada paso. Y el día que caminé por el escenario de graduación de la preparatoria y estreché la mano del director. Mi maleta ya estaba escondida dentro de un casillero en una estación de autobuses Greyhound a unos 45 minutos de distancia. Mis papás estaban entre el público. Aplaudieron. Tomaron fotos. Mi mamá subió una a Facebook con la frase: muy orgullosos de nuestro graduado. Y por primera vez en 9 años, yo realmente aparecía en una de esas fotos. Sonreí para la cámara. 12 horas después, ya no estaba. Pero me estoy adelantando.
Déjenme regresar y contarles exactamente cómo logré hacerlo y por qué a mis papás les tomó 4 años encontrarme. Empecé a planear mi salida durante mi tercer año de preparatoria. No fue algo exagerado ni una especie de declaración dramática escrita en un cuaderno. Tenía 16 años. Simplemente empecé a fijarme en las cosas que de verdad importaban. En cosas que mis papás nunca se molestaron en preguntarme. Solicité ingreso a universidades en estados que jamás había visitado. Elegí las escuelas basándome en 2 cosas: que ofrecieran becas completas y que estuvieran lo más lejos posible de Virginia. La Universidad Estatal de Boise, en Idaho, cumplía con ambos requisitos. Una beca académica completa. Más de 3.000 kilómetros lejos de la casa de mis papás. Nunca había estado al oeste del río Mississippi, pero precisamente esa era la razón por la que la elegí. Hice todas las solicitudes por mi cuenta. Usaba las computadoras de la biblioteca de la escuela durante mi hora de comida. Mi tía Sara me ayudó a revisar los ensayos. Ella no entendía por qué estaba buscando universidades tan lejos, pero nunca me presionó para explicarlo. Esa era una de las cosas que más admiraba de Sara. Confiaba en que uno contaría lo que necesitaba contar cuando estuviera listo. Y yo todavía no estaba listo. La carta de aceptación llegó en marzo de mi último año de preparatoria. La beca estaba confirmada. Y para junio, mi lugar en la residencia universitaria ya estaba asegurado. Lo guardé dentro de mi casillero de la escuela. Mis papás nunca me preguntaron realmente sobre la universidad. Ellos daban por hecho que iba a estudiar en Virginia Tech, quizá viviendo en casa y viajando todos los días para ahorrar dinero. Mi mamá mencionó el tema una sola vez durante la cena. Deberíamos revisar la fecha límite para la solicitud de Tech. Yo simplemente respondí: ya me encargué de eso. Ella asintió y, de inmediato, volvió a hablar sobre el nuevo trabajo de Jan en ventas. Esa fue toda la conversación que tuvimos sobre mi futuro. Mi graduación fue un sábado de mayo. Durante 2 semanas fui preparando una sola maleta con todo lo que realmente necesitaba. La verdad, no era mucho. Un poco de ropa, mi laptop, algunos libros que mi tía Sara me había regalado con los años y los $4,200 que había ahorrado trabajando durante 2 años después de clases en una tienda local de sándwiches. Dejé la maleta en la estación de autobuses Greyhound en Richmond. La mañana de la graduación compré mi boleto para el viaje de las 11 de la noche. La ruta era Roanoke a Richmond, de ahí a Chicago y finalmente a Boise. 31 horas en autobús. Después de la ceremonia, mis papás llevaron a Jan y a mí a Plebes para celebrar. Mi mamá pidió un plato de entradas para compartir y habló sobre lo rápido que pasa el tiempo. Mi papá me entregó una tarjeta con un billete de $100 dentro y me dijo: estoy orgulloso de ti, campeón. Jan pasó prácticamente toda la cena pegado al teléfono. Les di las gracias, y lo decía en serio. No por el dinero. Sino porque, sin darse cuenta, habían hecho que tomar esa decisión fuera increíblemente fácil. Les dije que iría a una fiesta de graduación en casa de un amigo. Mi papá me llevó a la casa de un compañero alrededor de las 8 de la noche. Esperé unos 20 minutos. Caminé 3 calles hasta una gasolinera y desde ahí pedí un Uber hacia la estación de autobuses. A las 11:15 de la noche, ya desde la terminal Greyhound, le envié un mensaje a mi mamá. Voy a salir temprano para un viaje con unos amigos. Estaré fuera un tiempo. Los quiero. Su respuesta llegó poco después. Un emoji de corazón y: cuídate, cariño. Eso fue todo. No me preguntó a dónde iba. No me preguntó con quién estaba. Ni siquiera preguntó cuándo pensaba regresar. Apagué mi teléfono cuando pasamos cerca de la frontera con Virginia Occidental y no lo encendí de nuevo durante 3 semanas. Después me enteré de lo que había ocurrido, principalmente por mi tía Sara, quien terminó siendo mi único vínculo con mi familia. Durante la primera semana, mis papás ni siquiera notaron que algo estaba mal. Pensaron que simplemente estaba quedándome con algunos amigos. Mi mamá me mandó 2 mensajes. Uno para preguntarme si había llevado bloqueador solar. El otro para recordarme una cita con el dentista. Como no respondí, asumió que estaba ocupado.
Cosas normales de un adolescente, pensó. Durante la segunda semana, mi papá me llamó. Después volvió a llamar. Luego llamó a Ian para preguntarle si sabía algo de mí. Ian no tenía idea de nada. Mi papá me dejó un mensaje de voz que decía: Oye, campeón, solo quería saber cómo estás. Llámanos cuando puedas. Sonaba tranquilo. No preocupado. Más bien como alguien con un poco de curiosidad por saber dónde había estado su hijo menor durante 2 semanas. La tercera semana fue cuando mi mamá empezó a entrar en pánico. Llamó a mi tía Sara. ¿Has sabido algo de Caleb? Sara le dijo que no, y era verdad. Yo todavía no le había contado nada. Después mi mamá llamó a 3 de mis amigos de la preparatoria. Ninguno sabía nada. También llamó a la tienda de sándwiches donde trabajaba. Ahí le dijeron que yo había renunciado 2 semanas antes de la graduación. Fue en ese momento cuando todo empezó a ser real para ellos. Mi papá llamó a la policía. Y aquí está el detalle, yo tenía 18 años. Legalmente ya era un adulto. No había cometido ningún delito. No había amenazado con hacerme daño. Había enviado un mensaje diciendo que me iba. El oficial les explicó de manera muy amable que su hijo adulto aparentemente había decidido irse por voluntad propia y que no había nada que investigar. Mi mamá no reaccionó bien a eso. Finalmente llamé a mi tía Sara aproximadamente un mes después. Para ese momento yo ya estaba instalado en Boise. Tenía un trabajo de medio tiempo en una empresa de captura de datos y vivía en un pequeño departamento tipo estudio que olía constantemente a limpiador de alfombras. Pero era mío. Le conté a Sara dónde estaba. También le pedí que no les dijeran nada a mis papás. Se quedó en silencio durante mucho tiempo. Después dijo: Caleb, ¿estás seguro de que estás bien? Sí. ¿De verdad estás bien? Pensé en la pregunta. Estoy mejor de lo que he estado en mucho tiempo. Ella no discutió conmigo. No me dio un sermón. No intentó convencerme de volver. Simplemente dijo: Me vas a llamar todos los domingos, ¿entendiste? Todos los domingos. No importa si no tienes nada que decirme. Cumplí esa promesa durante 4 años. Mis papás no recibieron el mismo trato. Sé que puede sonar frío. Y tal vez lo era. Pero pasé 9 veranos siendo apartado de mi propia familia. Y la única persona que realmente se había ganado mi confianza era la mujer que ellos habían utilizado como una especie de lugar donde dejar al hijo que les resultaba incómodo. No les di una dirección nueva a Mark y Brenda Smith. Mi mamá pasó por varias etapas. Sara me contaba solo lo más importante. Primero llegaron las llamadas desesperadas. ¿Dónde está? ¿Qué hice mal? Después llegó el enojo. Está siendo egoísta. Nos está castigando. Y luego vino la manipulación. Esa fue la parte que todavía me cuesta aceptar. Unos 3 meses después de que me fui, mi mamá empezó a decirle a la gente que yo estaba viajando. Caleb se está tomando un tiempo para encontrarse a sí mismo. Eso les decía a los familiares. Está haciendo uno de esos viajes por carretera atravesando el país. Ya saben cómo son los jóvenes. Lo hizo sonar como una aventura. Como una experiencia de crecimiento personal. Como si yo estuviera recorriendo parques nacionales con una mochila en la espalda, cuando en realidad estaba sentado en un pequeño departamento en Idaho comiendo ramen instantáneo y aprendiendo paisan por mi cuenta. Ella cambió la historia. Mi desaparición se convirtió en un año sabático. Mi ausencia se transformó en una decisión de estilo de vida. Y lo mejor de todo para ella era que nunca tuvo que contarle a nadie la verdad. Que su hijo se había ido porque durante 9 años ella misma le había demostrado que no era realmente parte de la familia, y al final él simplemente había aceptado ese lugar que le habían dado. Mi papá fue mucho más reservado con todo el asunto. Sara me contó que en la Navidad de ese año él se veía agotado. Preguntó por mí exactamente una vez y, cuando ella le dijo que yo estaba bien pero que no quería tener contacto, simplemente asintió y cambió de tema. Todavía no sé si eso fue aceptación o cobardía.
Tal vez fue un poco de ambas cosas. Los años pasaron. Terminé mi carrera de ciencias de la computación. Conseguí un verdadero trabajo como analista de datos en una empresa de logística. Me mudé a un buen departamento, compré un Subaru usado y construí una vida completamente desde cero, sin recibir ni un solo dólar ni un favor de alguien que compartiera mi apellido. Tenía 22 años. Era estable. Y, por primera vez en mucho tiempo, realmente era feliz. Tal vez incluso era la primera vez en toda mi vida que me sentía así. También había conocido a Ashley. Ella trabajaba como técnica veterinaria en una clínica de animales cerca de mi departamento. La conocí porque llevé a un gato callejero que había encontrado detrás de un contenedor de basura. Sí, ya sé que suena como un cliché. Y no me importa. Ella fue quien recibió al gato cuando llegué. Tenía pecas, una personalidad directa y absolutamente cero paciencia para conversaciones superficiales. En nuestra primera cita me preguntó por qué nunca hablaba de mi familia. Le conté la versión corta. Me escuchó. No intentó arreglar mi pasado. No me dijo qué debía hacer. Simplemente pidió otra cerveza. Y en ese momento supe que era alguien especial. Así que ahí estaba yo. 22 años. Una nueva ciudad. Un nuevo trabajo. Una nueva relación. Una nueva vida. Años de silencio. Años de libertad. Y entonces llegó un jueves por la tarde de octubre. Estaba sentado en una mesa de un restaurante del centro con Ashley, revisando el menú, cuando levanté la mirada. Y ahí estaba Ian. Parado en la entrada. Llevaba una credencial de conferencia colgada al cuello. Su empresa lo había enviado a Boise para una convención de ventas farmacéuticas. De todas las ciudades posibles. De todos los restaurantes posibles. De todas las coincidencias absurdas e imposibles que podían ocurrir. Él estaba ahí. Mirándome directamente. La expresión de su rostro no era enojo. Tampoco era alivio. Era pura confusión. Como si estuviera viendo un fantasma y tratando de entender si los fantasmas también comían pasta. «Caleb», dijo. Ashley me miró. Yo bajé el menú lentamente. «Hola, Ian». Más tarde Ashley me dijo que me quedé completamente inmóvil durante unos 10 segundos. Según ella, fue como ver a alguien cambiar de sistema operativo en tiempo real. Ian caminó hacia nuestra mesa. Estaba haciendo esa cosa que algunas personas hacen, sonreía, pero sus ojos no acompañaban la sonrisa. Era mitad saludo y mitad disculpa por estar ahí. Se veía bien. Estaba bronceado, llevaba un buen reloj. Tenía esa apariencia de persona que suele caerle bien a los demás sin siquiera intentarlo. De esas personas que brillan en reuniones y conferencias porque todos disfrutan estar cerca de ellas. No puedo creerlo. Hizo una pausa. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? ¿Vives aquí? Las preguntas salieron todas juntas. Mientras hablaba, miró a Ashley. Ashley me miró a mí. Entonces hice las presentaciones, porque yo fui criado por mi tía Sara y ella me enseñó que los modales importan, incluso cuando son incómodos. Ian, ella es Ashley. Ashley, él es mi hermano. Ashley le estrechó la mano sin dudar y sin cambiar su expresión. Yo ya le había contado todo sobre Ian. Ella conocía toda la historia, pero también entendió de inmediato que ese no era su momento para reaccionar. Simplemente sonrió y dijo: «Mucho gusto». Después tomó un sorbo de su agua con hielo. Ian se quedó parado ahí unos segundos más de lo necesario y luego dijo: «Podemos hablar ahora, o tal vez tengas tiempo mañana». Cada instinto dentro de mí me gritaba que dijera que no. Años construyendo una distancia cuidadosamente. Años de tranquilidad. Años sin tener que volver a interpretar el papel del segundo hijo agradecido que debía aceptar las migajas de atención. Todo eso se sentía como un bloque de concreto encima de mi pecho. Pero miré a Ian y vi algo que no esperaba. Se veía afectado. No fingía. No era una actuación. De verdad estaba confundido y alterado por la situación.
Mañana está bien, respondí. Hay una cafetería en la calle 8, Dawson's. Voy a estar ahí a las 10. Asintió demasiadas veces, como si necesitara convencerse de que esa conversación realmente iba a suceder, y después se fue. Ashley esperó hasta que él salió completamente del restaurante antes de decir algo. ¿Estás bien? La verdad. No tenía idea. Ella estiró la mano, tomó una de mis papas fritas y dijo. Bueno, cuando descubras cómo te sientes, avísame. Ian llegó a Dawson's al día siguiente 15 minutos antes de la hora acordada. Lo sé porque lo estaba observando desde el otro lado de la calle. Viejas costumbres. Entré exactamente a las 10 en punto y me senté frente a él. Ya había pedido un café negro para mí. No sabía si había sido una simple coincidencia o si realmente recordaba ese detalle sobre mí. No pregunté. Durante los primeros minutos hablamos de absolutamente cualquier cosa menos de lo importante. Su trabajo. La conferencia. Lo extraño que era el clima de Boise en octubre. Los dos estábamos dando vueltas alrededor del tema que ninguno quería mencionar primero. Finalmente, apoyó las manos sobre la mesa y lo dijo. ¿Y Caleb, por qué te fuiste? Y aquí tengo que ser honesto. Durante años he repetido esa conversación en mi cabeza y todavía no sé si respondí de la mejor manera. Podría haberle dado una respuesta más sencilla. Una respuesta diplomática. Algo como: solo necesitaba alejarme un tiempo. Podría haber mantenido la barrera levantada. Podría no haberle dado nada. Podría haber protegido la vida que había construido negándole a cualquiera de mi pasado la oportunidad de entrar en ella. Pero hubo algo en la forma en que hizo la pregunta. No sonó como un reclamo. No sonó herido. Sonó genuinamente confundido. Y entonces entendí algo que nunca había considerado. Ian no sabía. No de verdad. No de la forma en que yo lo sabía. Él había crecido en la misma casa que yo. Había comido en la misma mesa. Había viajado en el mismo carro. Y aún así, de alguna manera, nunca había volteado al asiento trasero para darse cuenta de que el lugar de su hermano llevaba años vacío. Así que se lo conté. Sin drama. Sin discursos enormes. Simplemente le dije la verdad. Le hablé de los 9 veranos. De cómo cada junio me dejaban en casa de mi tía Sara mientras ellos preparaban el carro para irse a la playa. Le conté de los álbumes de Facebook. Viaje familiar a Hilton Head. 36 fotos. 3 personas. Le hablé del mensaje después de mi graduación, de la estación Greyhound y de las 31 horas en autobús hacia un estado donde absolutamente nadie sabía quién era yo. Ian me miraba como si acabara de decirle que el cielo siempre había sido verde y que él simplemente nunca se había tomado el tiempo de levantar la vista. Yo pensé que te gustaba ir con la tía Sara, dijo. Dejé que esa frase se quedara flotando unos segundos. Y sí, me gustaba estar ahí. Pero que te guste el lugar al que te mandan no significa que te guste que te manden lejos. Se quedó callado durante mucho tiempo. Después dijo. Ellos le dijeron a todos que estabas viajando. Lo sé. O sea, le dijeron a la abuela que estabas haciendo algo como un año sabático. Mamá lo hizo sonar increíble. Dijo que estabas buscando encontrarte a ti mismo. Solté una pequeña risa sin humor. Sí. Encontró una versión de la historia que la hacía quedar bien y decidió contar esa. Es algo que se le da muy bien. Ian se cubrió la cara con ambas manos. No sabía, Caleb. Te lo juro. No sabía que era así para ti. Y le creí. Esa era la parte más complicada. No estaba mintiendo. Él simplemente era el niño que siempre iba dentro del carro, y nunca se le ocurrió preguntarse por qué había un asiento vacío. Seguimos hablando durante otra hora. Me contó que nuestros papás seguían siendo prácticamente los mismos. Mi papá trabajando todo el tiempo. Mi mamá controlando cada detalle de la vida social de la familia. La misma casa. Las mismas rutinas. Mamá pregunta menos por ti ahora, me dijo, pero todavía se pone tensa cuando alguien menciona tu nombre.
También me contó que mi papá estaba tomando un poco más de lo normal. Antes de irse, Ian me hizo una pregunta. ¿Puedo decirles dónde estás? No. Vi que quería discutirlo. Pero no lo hizo. Solo respiró y preguntó. ¿Al menos puedo decirles que estás bien? Lo pensé durante unos segundos. Sí. Eso sí puedes decirlo. Regresó a Virginia ese domingo y durante aproximadamente 2 semanas no pasó nada. Yo volví al trabajo. Volví a mi rutina. Volví a esa vida tranquila de ser alguien sin una familia complicada apareciendo constantemente en sus pensamientos. Ashley y yo casi no hablamos del tema. Ella sabía que estaba procesando muchas cosas y me dio espacio. Entonces llamó mi tía Sara. Era domingo, nuestro día habitual para hablar, pero su voz sonaba diferente. No exactamente preocupada. Más bien cuidadosa. Como si estuviera pensando cada palabra antes de decirla. Tu hermano vino a verme, me dijo. La verdad, no me sorprendió. Me imaginé que lo haría. Está enojado, Caleb. Pero no contigo. Está enojado consigo mismo y con tus papás. Me contó que Jan había llegado a la librería y se había sentado en el rincón de lectura durante 2 horas completas. De hecho, tuvo que cerrar la tienda con él todavía adentro. No pude evitar sonreír. Ian siempre había tenido una forma accidental de convertir todo en un momento dramático. No les dijo a tus papás dónde estás, continuó Sara, pero sí les contó que te vio y que estás bien. Y tu mamá está reaccionando. ¿Qué significa eso? Significa que está organizando una enorme cena de acción de gracias e invitando a toda la familia extendida. A tu abuela, al tío David, a tus primos, a todos. Quiere hacerla aquí porque dice que es un lugar neutral. Dice que quiere que toda la familia vuelva a estar junta. Me recargué en la silla. Quiere controlar la historia. Quiere ponerse el papel de la buena madre frente a una audiencia completa. Sí, mi tía Sara nunca había sido precisamente discreta sobre lo que pensaba de su hermana. Y esa era una de las cosas que más me gustaban de ella. ¿Hay algo más, Caleb?, dijo Sara. Su voz cambió otra vez. Más baja. Más seria. Esa era la forma en la que hablaba cuando estaba a punto de contarme algo que había cargado durante mucho tiempo. Cuando tenías 10 años, tu mamá me llamó y me preguntó si estaría dispuesta a adoptarte formalmente. Legalmente. Mi departamento quedó completamente en silencio. Podía escuchar el zumbido del refrigerador, el perro del vecino ladrando afuera y el tic-tac del reloj viejo que Ashley había comprado para mí porque decía que mi departamento era demasiado silencioso. Y ella dijo que sería más fácil para todos, continuó Sara. Ya pasabas los veranos conmigo de todas formas. Dijo que ya necesitaba estabilidad y que tener 2 hijos con necesidades completamente diferentes hacía más difícil darle la estructura que él necesitaba. Me quedé sin palabras. Lo presentó como si te estuviera haciendo un favor. Como si me estuviera entregando un regalo. ¿Qué le respondiste? Y le dije que no. Hizo una pausa. Le dije que era su hijo y que no podía simplemente entregarte porque eras inconveniente. Le dije que si alguna vez volvía a mencionarlo, hablaría con tu papá. Sentí un nudo en el estómago. ¿Papá sabía? Sara tardó unos segundos en responder. O la verdad, no lo sé, Caleb. Pero nunca he estado completamente segura de que no lo supiera. Me quedé pensando en eso durante mucho tiempo después de que terminamos la llamada. 10 años. A los 10 años, mi mamá había mirado a sus 2 hijos y había decidido que quería devolver a uno de ellos. Y lo único que evitó que eso pasara fue que mi tía Sara se negó a convertirse en el recibo de esa decisión. Esa noche llamé a Sara de nuevo. Voy a ir a la cena de acción de gracias, le dije. ¿Estás seguro? Sí. Hubo un silencio. Pero no voy para hacer las paces. Sara dudó un momento. Entonces, ¿por qué vas? Respiré profundo. Porque durante 4 años ella ha contado su versión de la historia. Hice una pausa. Creo que ya es hora de que todos escuchen la mía.
Volé a Roanoke el miércoles antes de Acción de Gracias. Ashley se ofreció a acompañarme. Le dije que esto era algo que necesitaba enfrentar solo y ella lo entendió. Pero también me hizo prometerle que la llamaría esa noche, sin importar cómo saliera todo. Reservé un hotel cerca del aeropuerto. No quería quedarme en casa de mi tía Sara porque ahí sería la cena y necesitaba tener un espacio que fuera completamente mío. Sara fue por mí al aeropuerto. Se veía exactamente igual que siempre. Su cabello plateado, que se negaba rotundamente a teñir. Sus lentes de lectura sobre la cabeza. Una camisa de franela que probablemente era más vieja que yo. Me abrazó durante muchísimo tiempo en la zona de llegadas y no dijo una sola palabra hasta que estuvimos dentro del carro. Tu mamá lleva cocinando desde el lunes, dijo Sara. Claro que sí. Me reí. No pude evitarlo. Hizo un plan de lugares para sentarse. ¿Un plan de lugares para Acción de Gracias? Con tarjetas con nombres y todo. Fue a Michael's a comprar materiales. Sara me miró de reojo. Te puso justo a su lado, obviamente. Seguimos manejando por Roanoke. Pasamos frente a la librería, frente a la primaria y frente a la preparatoria a la que técnicamente nunca asistí, pero que aún así me provocaba una extraña sensación de nostalgia. Sara empezó a decirme quiénes iban a estar en la cena. Mi abuela Ellen, de 79 años, pero todavía con una mente más rápida que la de muchos jóvenes. Mi tío David, el hermano de mi papá, junto con su esposa Lisa. Mis dos primos, Jack y Sam. Y Ann. Mis papás. ¿Y yo? ¿Todos saben que voy a ir? Pregunté. Sara soltó una pequeña risa. Tu mamá lo anunció como si estuviera revelando un embarazo. Llamó a cada persona por separado. Hizo una pausa. A tu abuela Ellen le dijo que habías estado en el extranjero y que finalmente estabas regresando a casa. Levanté una ceja. ¿O en el extranjero? Mamá, literalmente nunca he salido del país. Yo mismo lo sé. Pasé la noche del miércoles en mi habitación de hotel repasando lo que quería decir. No estaba escribiendo un discurso. Nunca he sido bueno organizando mis emociones de esa manera, y además los momentos demasiado preparados suelen sentirse falsos. Pero quería tener claro mi punto. Quería hablar con hechos. Quería asegurarme de que, cuando terminara, no quedara ninguna versión de la historia donde Brenda Smith pareciera la madre amorosa y dedicada que había estado fingiendo ser durante 4 años. Ashley me llamó a las 9 de la noche. ¿Cómo te sientes? Pensé unos segundos antes de responder. Como si estuviera a punto de entrar a una sala de juicio donde el juez, el jurado y el acusado son exactamente la misma persona. Ella se rió. Eso suena muy de drama legal. Has visto demasiada televisión estando solo en ese hotel. Culpable. Caleb. Sí. Pase lo que pase mañana, ya hiciste la parte más difícil. Guardé silencio. Construiste una vida completa sin ellos. Esto de mañana solo es entregarles el recibo. Ashley tenía ese talento. Siempre encontraba la frase exacta que hacía que todo encajara. Me dormí a las 10:30 y, para mi sorpresa, descansé mejor de lo que esperaba. Llegó la mañana de Acción de Gracias. La casa de Sara olía como si un catálogo de Williams en Oume hubiera explotado por dentro. Mi mamá había llegado desde las 7 de la mañana. Según Sara, había tomado control de la cocina como un general de 4 estrellas, pero usando un delantal. Cuando entré por la puerta principal al mediodía, ella estaba pasando salsa de arándanos a un tazón de cristal que estoy bastante seguro de que había llevado desde su propia casa. Se dio la vuelta y me vio. ¿Y durante un segundo? Tal vez medio segundo. Vi su verdadera expresión antes de que la máscara volviera a aparecer. No era cariño. No era alivio. Era cálculo. Estaba pensando rápidamente cómo debía verse esa escena. Después sonrió de oreja a oreja. Caleb. Cruzó la cocina y me abrazó. Fue un buen abrazo. Técnicamente perfecto. Firme. Con la duración adecuada.
Exactamente el tipo de abrazo que alguien da cuando sabe cómo debe verse una madre feliz frente a los demás. Pero se sintió exactamente como un apretón de manos disfrazado de abrazo. Hola, mamá. Y mírate nada más. Ya estás todo un adulto. ¿Verdad que sí? Se ve muy bien. Mi mamá se lo dijo a mi tía Sara, que estaba parada en la entrada con los brazos cruzados. Se ha visto bien durante años, Brenda, respondió Sara. Mi mamá decidió fingir que no había escuchado eso. Me llevó hacia la sala, donde mi papá estaba sentado en un sillón, aparentando ver un partido de fútbol americano. Se levantó cuando me vio. Su apretón de manos fue más fuerte de lo que recordaba y lo mantuvo un segundo más de lo necesario. Qué bueno verte, campeón. Igualmente, papá. Y eso fue todo. Ese fue nuestro reencuentro completo. No hubo lágrimas. No hubo discursos emotivos. No hubo abrazos dramáticos. Solo dos adultos parados en una sala sin saber muy bien cómo hablar entre ellos mientras un partido de la NFL seguía reproduciéndose en la televisión sin sonido. Ian llegó alrededor de la 1 de la tarde con una botella de vino que claramente era demasiado cara para una cena de acción de gracias. Lo cual, siendo honestos, era la cosa más Ian del mundo. Él sí me abrazó de verdad. No como el abrazo calculado de mi mamá. Fue un abrazo real. Y mientras lo hacía, me susurró al oído. ¿Estás aguantando bien? Pregúntame en 3 horas. La familia extendida empezó a llegar poco a poco durante la siguiente hora. Mi abuela Ellen me besó ambas mejillas y dijo: «Finalmente regresaste de tus viajes, ¿eh?» Me miró de una manera que dejaba claro que no estaba completamente convencida de esa historia, pero era demasiado educada para cuestionarla en casa de alguien más. Mi tío David me dio una palmada en el hombro y dijo que parecía que finalmente había encontrado mi camino. Lo que sea que eso significara. Sus hijos, Jack y Sam, fueron amables conmigo, pero mantenían cierta distancia. Nunca habíamos sido muy cercanos y 4 años de ausencia total tampoco ayudaban mucho. Poco a poco todos fueron tomando sus lugares. Mi mamá dirigía la habitación como si fuera una directora de teatro. Mandó a cada persona a una silla específica. Movió el centro de mesa 3 veces diferentes. Ofreció bebidas siguiendo un orden tan preciso que estoy seguro de que tenía como objetivo mantener la conversación exactamente como ella quería. Y durante todo ese tiempo no dejó de tocarme. Una mano sobre mi hombro cuando pasaba junto a mí. Un pequeño apretón en mi brazo cuando me presentaba con alguien. Como si estuviera demostrando que yo era real. Como si estuviera dejando claro que todavía tenía algún tipo de propiedad sobre mí. Mi papá se sentó en la otra punta de la mesa y empezó a tomar bourbon. No estaba borracho. Pero estaba acercándose. Desde la sala no había vuelto a mirarme directamente a los ojos. Cada vez que mi mamá decía algo sobre tener a toda la familia reunida otra vez, la mandíbula de mi papá se tensaba apenas un poco. Como si estuviera mordiendo algo que no quería decir. Yo estaba tranquilo. Extrañamente tranquilo. De verdad tranquilo. La rabia intensa que pensé que sentiría simplemente no estaba ahí. En su lugar, sentía algo diferente. Claridad. Sentado en esa mesa, viendo a mi mamá actuar su papel, viendo a mi papá evitar cualquier conversación real y viendo a Ian intentando mantener todo unido con conversaciones superficiales y una botella de vino caro. Finalmente pude ver todo el mecanismo. Entendí exactamente cómo funcionaba. Y también sabía exactamente qué pieza iba a mover. La cena en sí estuvo, objetivamente, increíble. Mi mamá cocina muy bien. Eso tengo que reconocérselo. El pavo estaba perfecto, el relleno era casero y había 3 tipos diferentes de pay. Incluso preparó una cazuela de camote usando una receta que mi abuela Ellen le había dado, y cuando mi abuela la elogió 2 veces. Quedó claro que ese había sido probablemente el momento emocional más importante del año para mi mamá. Durante la mayor parte de la comida, la conversación se mantuvo en la superficie. Trabajos. El clima. El compromiso reciente de una prima. La cirugía de rodilla de mi abuela. Ian llevó casi todo el peso de la conversación,
contando historias graciosas sobre clientes difíciles y conferencias incómodas. Con ese encanto natural de alguien que se dedica a vender y sabe cómo mantener a la gente interesada. Mi tío David habló de su lancha. Mi tía Lisa enseñó fotos de su jardín. Pero nadie me preguntó nada sobre Idaho. Nadie preguntó por mi trabajo. Por mi departamento. Por mi vida. Al parecer, mi mamá había hablado con todos antes de la cena y les había pedido que mantuvieran las cosas ligeras. Solo disfrutemos estar juntos, podía imaginarla diciendo. No saquen temas complicados. Sirvieron el postre. Llenaron las tazas de café. Y entonces mi mamá se levantó. Sostenía su copa de vino como si estuviera a punto de recibir un premio importante. Solo quiero decir unas palabras, dijo. La mesa quedó completamente en silencio. Este año estoy increíblemente agradecida por la familia, por todos ustedes aquí presentes y, especialmente, bajó la mirada hacia mí. Sus ojos brillaban. Especialmente por finalmente tener a toda mi familia reunida otra vez. Hizo una pausa. Mis 2 hijos bajo el mismo techo. Esto es todo lo que siempre he querido. Era buena. Tengo que admitirlo. La pequeña ruptura en su voz. El leve temblor en la copa. La emoción perfectamente medida. Si no hubiera crecido viéndola dirigir escenas como esa durante años, quizá hasta le habría creído. Mi tío David levantó su copa. Ian hizo lo mismo. Mi abuela Ellen sonrió con ternura. Yo doblé mi servilleta y la coloqué sobre la mesa. Después me puse de pie. De hecho, dije, yo también quisiera decir algo. La energía de la habitación cambió por completo. Fue como si todos hubieran ajustado la atención hacia mí. La sonrisa de mi mamá se quedó congelada en su rostro, pero sus ojos cambiaron completamente. Se volvieron fríos. Ella no había planeado esto. Yo no estaba en el guión. Ian me miró con una expresión que Ashley describiría después como la cara de alguien viendo cómo otra persona quita el seguro de una granada dentro de un comedor elegante. Miré alrededor de la mesa. Mi abuela Ellen. Mi tío David. Mi tía Lisa. Jack y Sam. Ian. Mi papá, que por fin había levantado la mirada de su bourbon. Y mi mamá, todavía de pie, todavía sosteniendo su copa de vino, todavía forzando esa sonrisa. Hay una versión de esta historia, comencé, que creo que la mayoría de ustedes ha escuchado. Hice una pausa. Es la historia de que me gradué de la preparatoria y me fui a viajar. Que me fui a encontrarme a mí mismo. Que tomé un año sabático que simplemente terminó durando más de lo esperado. Nadie dijo una palabra. Esa historia es mentira. Dejé que el silencio se asentara. Y creo que ya es momento de que todos sepan lo que realmente pasó. Nadie se movió. Mi mamá se sentó lentamente, como si la silla fuera lo único que evitaba que se derrumbara. Yo seguí de pie. No para hacer una escena dramática. Nunca he sido una persona de grandes actuaciones. Sino porque quería que cada persona en esa mesa pudiera verme a la cara mientras decía la verdad. Quería que entendieran que estaba diciendo la verdad. Durante 9 años, dije, todos los veranos, desde que tenía 8 años hasta que cumplí 16, mis papás me dejaban en casa de mi tía Sara para poder irse de vacaciones familiares sin mí. El tenedor de mi abuela Ellen se quedó detenido a mitad del camino hacia su plato. Myrtle Beach. Outer Banks. Hilton Head. Gulf Shores. Savannah. Key West. Charleston. Hice una pausa. Cada verano había un viaje nuevo. Cada verano había 3 personas en ese carro, Ian y mis papás. Yo era el que se quedaba atrás. Mi tío David volteó bruscamente hacia mi papá. Mi papá seguía mirando fijamente la mesa. Sé que durante los primeros años yo era solo un niño. Pensaba que había una razón lógica por la que no podía ir. Pensaba que los adultos sabían algo que yo no entendía. Respiré profundo. Pero cuando tenía 12 años encontré las fotos de mi mamá en Facebook. Había un álbum llamado Viaje Familiar a Hilton Head.
Miré alrededor de la mesa. 36 fotos. Pausa. Y 3 personas. Otra pausa. Y ninguna explicación. Mi mamá abrió la boca para decir algo, pero seguía hablando. Nunca dije nada. Nunca me quejé. Nunca les rogué que me llevaran, porque para cuando entendí lo que estaba pasando, ya sabía que preguntar no iba a cambiar nada. Miré a Ian por un segundo. La decisión ya estaba tomada desde hacía mucho tiempo. Ian necesitaba atención. Ian necesitaba estructura. Ian necesitaba esos viajes. Bajé la mirada. Yo solo necesitaba la habitación de invitados de mi tía Sara. Ian estaba mirando sus manos. La botella de vino caro que tenía frente a él seguía completamente intacta. El día que me gradué de la preparatoria, ya tenía una maleta guardada en un casillero de la estación Greyhound. La habitación permanecía en silencio. Me fui esa misma noche. Me mudé a Idaho. Pagué mi universidad con una beca. Pedí un préstamo. Conseguí un trabajo. Conseguí un departamento. Y construí una vida. Dejé que mis palabras pesaran. Nadie me ayudó. Miré a la mesa. Nadie aquí siquiera sabía en qué estado estaba. Hice una pausa. No tenía prisa. Había guardado silencio durante 4 años. Y ahora tenía una habitación llena de personas que iban a escuchar cada palabra. Y mientras yo estaba lejos, continué, mi mamá les dijo a todos que estaba viajando. Que estaba buscando encontrarme a mí mismo. Que me había tomado un año sabático. Volté directamente hacia mi abuela Ellen. A ti te dijo que estaba en el extranjero. El rostro de mi abuela cambió. Se endureció. Asintió una sola vez. Un movimiento pequeño, pero lleno de enojo. Nunca he salido del país, abuela. Silencio. Yo estaba en Boise, Idaho. Trabajando en captura de datos y comiendo ramen instantáneo en un departamento pequeño. Miré a mi mamá. No estaba buscando descubrir quién era. Hice una pausa. Yo ya sabía perfectamente quién era. Solo necesitaba alejarme lo más posible de personas que nunca se molestaron en buscarme. Caleb. La voz de mi mamá sonó tensa. Apretada. Como una cuerda de guitarra a punto de romperse. Que este no es el momento ni el lugar. La miré. ¿Cuándo era el momento, mamá? Silencio. ¿Dónde era el lugar? Mi voz se mantuvo tranquila. Porque pasé 9 veranos esperando que eligieras uno. Pausa. Y nunca lo hiciste. Mi mamá cerró la boca. Sus manos estaban temblando. Pero yo conocía la diferencia. No temblaba por culpa. Temblaba porque toda la habitación le estaba observando. Y la habitación era la única audiencia que siempre le había importado. Hay algo más, dije. Todos volvieron a mirarme. Cuando tenía 10 años, mi mamá llamó a mi tía Sara y le pidió que me adoptara legalmente. La frase cayó sobre la mesa como un golpe físico. Mi tío David giró la cabeza de inmediato hacia mi mamá. Mi tía Lisa se llevó una mano a la boca. Incluso Ian levantó la cabeza de golpe, completamente sorprendido. Ella dijo que sería más fácil, continué. Dijo que criar a 2 hijos con necesidades diferentes era demasiado complicado. Que quería que Sara se hiciera cargo de mí de manera permanente para poder enfocarse al 100% en Ian. Miré hacia mi tía Sara. Sara dijo que no. Ella estaba sentada al otro extremo de la mesa, con las manos acomodadas tranquilamente sobre su regazo y una expresión completamente serena. Ella sabía que este momento iba a llegar. Me dio un pequeño asentimiento. Sara era la única razón por la que todavía tenía algún vínculo con esa familia. Ella era la razón por la que sabía cocinar. Por la que aprendí a disfrutar un buen libro. Por la que aprendí a estar sentado en una habitación con alguien sin sentir la necesidad de llenar cada segundo de silencio. Ella hizo el trabajo que tú abandonaste, mamá. Y lo hizo sin que, ni una sola vez, me hiciera sentir como una carga.
mi mamá ya estaba llorando. Lágrimas reales. Eso, sinceramente, me sorprendió. Pero la primera frase que salió de su boca confirmó que esas lágrimas no tenían nada que ver conmigo. Me estás haciendo quedar como una mala persona frente a todos, sollozó. La habitación recibió esa frase como una esponja absorbiendo algo tóxico. Incluso mi papá reaccionó visiblemente. Brenda, dijo mi abuela Ellen. Su voz fue tranquila. Pero no necesitaba decir nada más. Ese nombre, por sí solo, llevaba décadas de autoridad maternal. Y la expresión en el rostro de mi abuela dijo todo lo que sus palabras no dijeron. Mi tío David se inclinó hacia adelante. Smart, ¿tú sabías lo de la adopción? Mi papá parecía un hombre esperando que el piso se abriera y se lo tragara por completo. Se pasó una mano por la cara, agotado. Sara me lo mencionó una vez. Hizo una pausa. Yo pensé que estaba exagerando. Sara lo miró directamente. Nunca he exagerado una sola cosa en toda mi vida, Mark. Y tú lo sabes. Mi papá no respondió. Simplemente se quedó sentado, más pequeño de lo que jamás lo había visto, sosteniendo su vaso vacío de bourbon como si de alguna manera pudiera salvarlo de tener que hablar. Ian habló después. Su voz estaba quebrada. Yo no sabía nada de esto. Respiró profundo. Debí haberlo sabido, pero no lo sabía. Me miró. Lo siento mucho. Volteé hacia mi hermano. Te creo, Ian. Hice una pausa. Esto no fue tu culpa. Tú también eras un niño. Él bajó la mirada. Tú también lo eras. Asentí lentamente. Sí. Lo era. El silencio que siguió fue pesado. Largo. Mis primos Jack y Sam tenían la expresión de dos personas que pagarían cualquier cantidad de dinero por estar en cualquier otro lugar del planeta. Mi abuela Ellen seguía mirando a mi mamá con una expresión que nunca antes había visto. No era enojo. No era decepción. Era algo más antiguo y profundo que ambas cosas. Algo parecido al dolor de entender finalmente una verdad que había estado escondida durante años. Me senté. Mi mamá se levantó, caminó hacia la cocina y no regresó durante unos 20 minutos. Cuando finalmente volvió, su maquillaje estaba perfectamente arreglado. Empezó a recoger los platos sin mirar a nadie a los ojos. La cena había terminado. No porque todos hubieran terminado de comer, sino porque lo importante ya había terminado. Me fui de la casa de Sara alrededor de las 7 de la noche. Ian me acompañó hasta el carro que había rentado. Nos quedamos parados en la entrada, con el frío de noviembre haciendo visible nuestra respiración. Durante un minuto completo ninguno de los dos dijo nada. Después él preguntó: ¿Y ahora qué pasa? Yo regreso a Boise. Hice una pausa. Tú vuelves a Virginia. Lo miré. Y veremos qué hacemos después. Ian asintió. ¿Puedo llamarte? Pensé un momento. Sí. Puedes llamarme. Me abrazó otra vez. Fue incómodo. Pero también fue completamente sincero. Y duró unos 3 segundos más de lo que cualquiera de los dos se sentía realmente cómodo soportando. Después, Ian volvió a entrar a la casa y yo manejé hasta mi hotel. Llamé a Ashley. ¿Cómo salió todo? Preguntó. Me quedé pensando unos segundos. Creo que acabo de revelar un secreto familiar de 20 años durante la cena de Acción de Gracias. Hubo un pequeño silencio. Bueno, por lo menos el pavo estaba bueno. Me reí. La verdad, sí estuvo muy bueno. Típico. Eso fue hace 5 meses. Y ahora que todo se ha calmado un poco, esto es lo que pasó después. Mi mamá no me ha hablado directamente desde Acción de Gracias. Pero sí ha hablado mucho de mí. Según Sara, Brenda ha estado haciendo una especie de campaña para recuperar su imagen. Le está diciendo a la gente que dije cosas muy hirientes y que siempre tuve problemas para adaptarme. Ya no está negando completamente los hechos.
Ahora simplemente está tratando de cambiar la forma en que los demás los ven. Ser padre es complicado. Siempre quisimos a nuestros 2 hijos por igual. Ese es el tipo de cosas que dice ahora. Nunca me pidió perdón. Y sinceramente, no creo que algún día lo haga. Ya acepté eso. Mi papá me mandó una carta. Escrita a mano. Algo que jamás imaginé recibir de él. La mayor parte hablaba del clima y de sus números de ventas, lo cual era tan increíblemente propio de Mark Smith que casi me hizo reír. Pero al final escribió. Sabía que no estaba bien. Debí haber dicho algo. No tengo una buena razón para explicar por qué no lo hice. Lo siento. No era una disculpa perfecta. No arreglaba años de silencio. Pero era mucho más de lo que esperaba de él. Y decidí darle valor. Ian y yo hablamos cada 2 semanas. No es esa relación perfecta entre hermanos que muestran en las películas. No estamos planeando viajes de pesca cada fin de semana ni hablando todos los días. Pero es real. Él llama. Yo contesto. El mes pasado me contó que había enfrentado a nuestra mamá por lo de la adopción. Ella intentó negarlo. Y él le respondió directamente que la tía Sara no mentía. Ella le colgó. Ya se le pasará, me dijo Ian. Y tal vez, respondí, pero yo no voy a quedarme esperando. Mi abuela Ellen ahora me llama cada 2 semanas. Me manda tarjetas por correo con billetes de $20 perfectamente doblados dentro. Es la cosa más típica de abuela del mundo. Y me encanta. Sara sigue siendo Sara. Me llama todos los domingos. Consiguió un gato nuevo para la librería. Es una gata tricolor a la que llamó Profesora Plum porque decidió que ponerles nombres de personajes de juegos de mesa a sus gatos ya es una tradición permanente. El mes pasado voló a Boise para visitarme. Ashley la llevó a conocer el río. Sara dijo que era bonito, pero que no se comparaba con Roanoke. Y viniendo de ella, eso es probablemente el mayor cumplido que puede darle a un lugar que no sea su ciudad natal. En cuanto a mí, tengo 26 años. Vivo en Boise con una mujer que me roba papas fritas y que inmediatamente me señala cada vez que intento evitar hablar de mis sentimientos. Tengo un trabajo que disfruto y en el que soy bueno. Incluso compré una planta para mi casa, y Ashley dice que eso significa que estoy madurando emocionalmente. Pasé 9 veranos recibiendo el mensaje, de todas las formas posibles excepto con palabras directas, de que realmente no pertenecía a mi propia familia. Y durante mucho tiempo, yo también lo creí. Construí muros a mi alrededor. Me fui lejos. Crucé fronteras entre estados. Corté cada vínculo que me conectaba con las personas que me hicieron sentir como un extraño dentro de mi propia vida. Pero ahora entiendo algo. Las personas que te alejan no tienen derecho a decidir dónde terminarás. No tienen el poder de escribir tu historia completa. El final lo elegí yo. Y es mucho más tranquilo de lo que ellos habrían imaginado para mí. No hubo una gran venganza. No hubo una reconciliación llena de lágrimas. No hubo una escena de película donde mi mamá cae de rodillas pidiendo perdón. La realidad es mucho más sencilla. Solo soy un hombre en Idaho con un buen trabajo, una novia increíble, una tía que me llama todos los domingos y un hermano que por fin está aprendiendo a mirar hacia atrás y preguntarse qué fue lo que realmente pasó. Ya no estoy enojado. Ni siquiera estoy triste. Simplemente estoy. Por primera vez en mi vida, completamente bien.